Así que muchísimas gracias de corazón. Gracias por el privilegio de poder estar aquí y hablar con ustedes. Hoy por la mañana venía hablando con algunos hermanos dentro de Cuba que sabía que venía a la reunión y les mandan saludos allá, les mandan su gratitud. José Díaz Silva, que es el delegado del Movimiento Democracia allá, hoy por la mañana nos dijo que le agradece mucho este gesto al directorio democrático, a Orlando Gutiérrez, mi hermano de lucha por años, a John, a todos ellos, gracias. La lucha de los cubanos ya lleva casi 6 décadas y ha pasado por todas las experiencias, desgraciadamente, de represión, de indiferencia, etcétera, pero también de cambio interno, ¿no? Y de alguna manera hemos sufrido un régimen que no solamente nos ha quitado las libertades, sino que ha trabajado profundamente en la psique del cubano para transformar su carácter. Esto nos hace que nosotros antes éramos un pueblo rebelde. Nos rebelábamos a veces hasta contra lo que no teníamos que rebelarnos. Éramos a veces, para ser francos, rebeldes sin causa muchas veces. Y por supuesto no tolerábamos dictadura, etcétera, y por eso tuvimos una serie de revoluciones a lo largo de nuestra historia, incluyendo el proceso de independencia, ¿no? Pero este régimen fue insertando mecanismos de control social y psicológico que fue mermando la autoestima del individuo y fue tratando de convertirlo en un ente que obedeciera en lugar de que rescatara o exigiera sus derechos. La lucha comenzó como son las luchas, o eran las luchas en aquellos tiempos mayormente en el mundo. El mundo entendía que la violencia, la guerra, era el método, el mecanismo para destronar a estos dictadores que se hacían dueños del poder de los destinos de los pueblos, y Cuba no era una excepción. De hecho, la revolución cubana la hicieron a tiros y a bombas y no sé cuántas otras cosas. El régimen de Castro, que se hace pasar como un reivindicador social, cometió muchos desmanes cuando combatía la dictadura del corrupto Fulgencio Batista. Así que ese puritanismo que él quiere exhibir no le va. Y por supuesto, en ese contexto, el cubano resistió al principio con las armas, o sea, se fue a la montaña, luchó en la ciudad, resistió lo que veía que era una brutal tiranía que le venía encima. Y esa tiranía se volvió totalmente implacable. Fusilaba a la gente no solamente porque los atrapaba haciendo algún acto violento, sino porque pensaba, ley de peligrosidad, porque pensaba que podría ser un desafecto. Esto llevó a miles y miles de cubanos al paredón de fusilamiento, a ejecuciones extrajudiciales, a tenerse que escapar de la isla y morir en el estrecho de la Florida. Con el tiempo, el Movimiento Democracia y mi persona nos convertimos en una especie de foco de las personas que los familiares aquí llamaban para defender a esos balseros. Llevamos muchas veces el gobierno de Estados Unidos a los tribunales, hicimos huelga por ellos, el régimen de Cuba, hicimos campaña contra Bahamas por sus violaciones de derechos humanos y otros lugares, pero la base de todo, Cuba, el régimen de Cuba. Esto de que la ley de ajuste cubano es la culpable de que los cubanos mueran en el estrecho de la Florida, eso es una cortina de humo. Ningún cubano salía antes de este régimen de Cuba. Menos de 1%, de una fracción de 1%, de un 1% salía de Cuba antes de este régimen. Después de este régimen, el 20-25% de la población cubana vive en el exterior. Está claro eso. Pero bueno, la lucha armada era lo que se concebía y el exilio cubano participó en esa lucha. Lo hizo solo y lo hizo con la invasión de Bahía de Cochino. Aquellos que tenían el deseo de ver a su patria libre, Estados Unidos le llenó sus sentidos de la ilusión de que podía lograrse, y aquello fue una cosa horrible, traumática, que nos enseña una gran lección que ya debíamos haber aprendido en la historia,
que un pueblo que no se quita las cadenas por sí mismo jamás va a ser libre. Podrá cambiar de amo, pero nunca va a ser libre. Muchos cubanos terminaron en las cárceles acá, en su lucha, en los ataques comando, en la guerra por los caminos del mundo, en la lucha violenta, guerrillera, etc. Esa etapa la pasamos. Y en el caso mío particular, pues un día fui llamado a un gran jurado federal para que dijera que yo sabía de un atentado a Fidel Castro cuando vino a las Naciones Unidas. Yo me negué a hablar, me encarcelaron para que hablara, continué negándome, hice una huelga de hambre prolongada de 135 días, a los 25 días me amarraron a la cama, me pusieron unos tubos, y así duré 135 días en la huelga, hasta que me acusaron de desacato criminal, que quiere decir desobedecer la primera orden de no hablar, y por eso pues recibí 9 años, la sentencia más grande impuesta en la historia de Estados Unidos. Fue reducida a 4 años y medio, y cumplí mi prisión, y eso fue muy bueno para mí. Y esto parece una incongruencia, ¿verdad? Aquí, ¿quién va a sacar de la cárcel algo bueno? Bueno, yo puedo decir que yo lo saqué, porque eso me ayudó a entender muchas cosas de mi lucha. Me ayudó a entender por qué una causa tan justa como la nuestra no era aceptada por el mundo, cómo una cosa tan hermosa como la libertad tenía que adquirirse a través de algo tan horrible como la violencia, etc. Y me hice el compromiso de cuando saliera de ahí íbamos a trabajar en favor del cambio de mentalidad del cubano, por un instrumento que fuera tan enaltecedor a la hora de ponerse en vigencia como el propio fin que se buscaba de la libertad, la no violencia. Y ahí empezamos, cuando salimos con el directorio, con José Basulto, Manos al Rescate, etc. Empezamos a trabajar en conjunto, tratando de cambiar la mentalidad de las personas y de equiparnos con un instrumento que fuera aceptado al mundo y nos ayudara. No solamente porque era lo que el mundo fuera a aceptar, sino porque era lo que necesitaba nuestra nación. Desgraciadamente esto de una revolución cada 30 años no nos era bien, no nos hacía bien a nosotros. Y aquello prendió. Bueno, después que nos dijeron unos cuantos nombretes y nos tiraron arriba hasta un carro. Pero aquello prendió en la sociedad. Y hoy todo el mundo apoya la no violencia y nadie habla de la lucha armada ni nada de eso. Eso quedó atrás. Bueno, no es que eso sea deshonroso, la lucha armada es tan honrosa como, ya lo sabemos, la mayor parte de nuestros países fueron libres a través de la lucha armada. Pero cambiaron los tiempos y cambió el método. ¿Por qué era necesario en el escenario cubano? Porque el cubano sufrió ese proceso de disminución de la autoestima y necesitábamos resarcirlo. Y la violencia no hace eso, la violencia lo que hace es alejar al ciudadano. Pero la no violencia, como se inspira en la dignidad humana, atrae. El ser humano se incorpora, el ser humano admira y un día quiere hacer lo mismo por sus derechos. Así que podemos decir que estamos en mitad de una tiranía devastadora, pero en mitad también de un proceso de reconstitución de la anímica del cubano y de equiparnos con un instrumento que no solamente termine con la tiranía presente, sino que nos ayude porque el apego que se le gana durante el fragor de la lucha no violenta a los derechos, a impedir que se nos entrone en Cuba tiranías futuras. Esto, nosotros hacemos las flotillas democracia hacia frente a las costas de Cuba. No sé si alguno de ustedes la conoce o no, pero les invito a que entren a internet y busquen nuestra página web, es www.democracia.org. Y las flotillas democracia, ¿qué buscan? ¿Buscan crear un conflicto? No. ¿Buscan la invasión de Cuba por parte de los Estados Unidos, como dice el régimen de Cuba? No. ¿Qué reclamamos? Reclamamos a través de la protesta cívica derechos del pueblo de Cuba. Pero somos muy cuidadosos de no crear un conflicto porque nosotros no queremos la invasión de otro país al nuestro. Yo me opongo a eso.
Yo quiero que el cubano se libere por sí mismo para que sea real la liberación. Y por eso luchamos. Y vamos a morir, ojalá, quiero vivir. No me gusta hablar de la muerte. Pero si es necesario, vamos a morir buscando eso. O sea, nosotros creemos en la lucha cívica no violenta como un valor esencial, no como una estrategia solamente. Y hacemos esas flotillas y hemos sido atacados por el régimen de Cuba. Ahí lo pueden ver, por las torpederas. Nos dicen, nos acusan de cosas infames, como que, por ejemplo, yo introduje el dengue en Cuba. Si ustedes entran en la internet, ponen mi nombre y ponen dengue, van a ver que el régimen de Cuba dice que yo introduje el dengue en Cuba, una infamia. Primero, el dengue entró por las aventuras de África, etcétera. Segundo, yo pensaba que el dengue era un baile, hasta que empecé a ver que el régimen me estaba atacando de eso. Nosotros en Cuba tenemos un baile que se llama dengue, etcétera. O sea, pero bueno, esa es la cosa. El régimen usa estos epítetos y estas acusaciones para tratar de descalificar a la persona. Reclamamos el derecho al retorno de los cubanos a su territorio nacional. El daño más grande que ha hecho el régimen de Cuba se lo ha hecho al espíritu del cubano. Nos ha dividido como nación y como familia. Cuba tiene, desgraciadamente, la triste experiencia de que cada familia cubana ha sido dividida por ese régimen, incluyendo la propia familia del dictador. Y nosotros luchamos por reunificarla, por eso yo lucho por los arceros cubanos. Ahora mismo nosotros tenemos el gobierno de Estados Unidos en las cortes, porque llegó un grupo de cubanos a un faro, y Estados Unidos dijo, ese faro no es parte de Estados Unidos. Bueno, lo llevamos a la corte en este momento. Yo estoy sujeto a deportación también, así que... Pero bueno, luchamos por la reunificación de la familia cubana. Más nosotros en específico, yo más que por cuestiones políticas, valores políticos, estrategias políticas, plataformas políticas, yo lucho por derechos y valores humanos. No me interesa cómo piensa la persona. Nosotros no apoyamos, por ejemplo, algunas medidas de política exterior de los Estados Unidos, como el embargo y cosas esas, no la apoyamos, pero respetamos a los que los apoyen. Entendemos por qué se hace. El régimen de buena gente no va a soltar, no va a dar ningún derecho. ¿Okay? Somos respetuosos de eso. Pero sí creemos que tenemos que, a través de nuestra propio esfuerzo, tratar de liberar a nuestro país. Ese sufrimiento humano de la división familiar, yo les invito a ustedes que lo tomen como un tema y una constante para ver si en algún momento logramos que esas cosas cambien. Porque el sufrimiento es tan grande y tan devastador que estaríamos aquí días hablando de algunas anécdotas simplemente de esa parte. Y que nuevamente gracias a ustedes. No, Ramón Saúl, pues muchísimas gracias. Perdón por la premura del tiempo. No, sí, sabemos. Disculpen ustedes. Te agradecemos muchísimo y nos ponemos a tus órdenes en lo que podamos colaborar. Este esfuerzo, pues evidentemente también califica como pues un daño que se hace a la humanidad, ¿no? Esta desintegración familiar y social. El esfuerzo por reconstruirlo cuenta con nosotros. Gracias. Hay un grupo de abogados acá que representa una institución que se llama Cuba Repression IT, que hemos hablado Orlando y yo, y vamos a abordarlo por si les sirve a ustedes como de respaldo en el trabajo o lo que sea, para ir consiguiéndole ese tipo de logística y apoyo, pues con mucho gusto haremos la gestión. ¿Sí? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.